Eso, entonces ya lo guardas ahí en la computadora y te queda la grabación. Y ya después Excelente, miramos a ver cómo la divulgamos. excelente. Muchas gracias, hermano. No sé, Felipe, si desean hacer alguna introducción o si arrancamos de una vez. Yo creo que yo tenía algo tuyo, pero no lo encuentro en el correo. No, yo creo que vos mío no debes tener nada, o sea, el buen nombre y el saludo, hermano. De resto, yo no creo, yo nunca he ido a tu casa, o sea, No lo, sí, tu presentación no la encuentro acá en el correo. Nayibe también la tenía. O me la pasas, me la pasas aquí por interno, porfa. ¿Te la paso por dónde? Por interno, si quieres. O la vuelves a mandar al correo. Espérate un No sé, no sé qué segundito. es eso. A ver. Yo creo que Nayibe ya llegó. Nayibe te la puede pasar para no tener que compartir la otra pantalla también. ¿Tú la enviaste al correo de la asociación o a comunicaciones? Sí, al correo de la asociación. Buenas tardes a todos. Jairito, tú no nos enviaste el correo o no llegó, pero igual, bueno, bienvenido. Gracias a todos los que presentes. Bueno, tenemos la tarde de hoy el gusto de presentar al ingeniero Jairo Upegui, que nos va a deleitar, ¿verdad?, con la rehabilitación estructural de edificaciones de acuerdo a nuestra legalización nacional e internacional, ¿verdad? Entonces, esa es como la idea. El auditorio es todo tuyo y nos disculpan que la presentación no es tan formal, pero tenemos un problemita de currículo perdido en el correo, no sé qué pasó. Correcto. Pero bueno, bienvenido y gracias a todos. Recuerden que habrá una nueva sesión, porque esto tiene dos partes. Sí. La primera parte la manejamos hoy y dentro de 8 días seguimos con la siguiente sesión, ¿vale? Correcto. Muchas gracias, Nayibe. En primera instancia. El ingeniero, gracias, hace parte de la Asociación de Ingenieros Estructurales de Antioquia, es profesor universitario y él nos podría complementar un poco más de su perfil, ¿verdad? Muchas gracias, Nayibe. No, pues, ¿qué podemos decir? Qué pena. No, nada de nervios, ni más faltaba. Pues, a ver, yo soy ingeniero civil de la Universidad de Medellín, especialista en estructuras de la Universidad de Antioquia. Estudié en el Sigurat Technology Institute de España, pero no me gradué. He sido dedicado pues como a la docencia en varios espacios universitarios, el Politécnico de la Santo Tomás, en la Universidad de Medellín, y básicamente la academia a la que me he dedicado ha sido la patología y la responsabilidad civil enfocada en proyectos de ingeniería. Eso es básicamente dedicado casi que exclusivamente a la patología, en donde creo que ya tengo poco menos de 4 o 5 millones de metros cuadrados, y en diseño sí tengo mucho menos, tengo por ahí un millón y medio de metros cuadrados calculados. Pero lo que me queda claro es que no tengo un conocimiento profundo, simplemente me gusta el tema, entiendo dos o tres cositas y eso es lo que les vengo a compartir. De otra parte, soy miembro de la asociación, hace poco más de 25 años, de la Asociación de Ingenieros Estructurales. Soy miembro de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, soy el subdirector del Comité AIS 400, miembro del Comité AIS 100. ¿Qué más? Soy miembro del American Concrete Institute, del capítulo Colombia. Soy miembro de la Asociación de Fabricantes de Estructuras de Francia. No más.
Eso suena mucho, pero no es nada. No son más que una pelusa de ombligo. Pero bueno, vamos adelante. Yo creo que es muy importante dentro de la presentación del día de hoy establecer varios puntos. Ingeniero, El primero es que esto era un curso montado para algo así como 50 o 60 horas y debido a la poca demanda, entonces recibí la invitación de que, bueno, montemos un conversatorio. No es fácil uno traer 50, 60 horas a volverlas 4 horas. Entonces, esto no es más que un pincelazo dentro del ambiente cognitivo que nos rodea el día de hoy. De todas maneras, traté y me esforcé por dar todas las inquietudes que se han presentado, plantear una serie de posiciones de manera muy respetuosa, pero personales, que hasta el momento han sido productivas, han sido aportantes al proceso de cuestionarnos, de revisar un poquito dónde estamos parados en todo este tema de la rehabilitación estructural de edificaciones. Jairo, disculpa que te interrumpa, creo que hay un feedback del sonido. ¿Cómo podríamos mejorar un poquito eso? No sé si... Es el micrófono que está abierto de María Antonieta Posada. Por favor, los micrófonos por favor, cerrados, a los participantes. María Antonieta ¿pueden Posada, colaborar? el micrófono. No sé. O tú se lo puedes silenciar si quieres. Ya, listo. ¿Ya? Ahora sí, ya. Listo. Hay que decirle a la señora María Antonieta que ponga pálida con el micrófono. Por eso había feedback. Bueno, muy bien. Entonces, sin más preámbulos, sin más que contar, como decían los amigos míos que vivían en la zona costera, LJ. Vámonos entonces. Dentro de todo este proceso, hablábamos de que teníamos 2 grandes sesiones. ¿Por qué? Porque era imposible, para mí, era imposible meter toda esta información dentro de un solo paquete. Para mí no es fácil coger una cantidad de información y compactarla. Entonces, la propuesta, que enhorabuena fue aceptada por la Junta Directiva de la Asociación, fue partámoslo en 2. Partámoslo en 2 y eso nos va a generar mucha más tranquilidad, mucha más aprehensión de la información que tenemos, y esas 2 sesiones están básicamente enfocadas. La primera de ellas, a establecer unos antecedentes. Esos antecedentes están regidos por un marco teórico y por unos criterios generales. ¿Por qué hablar de criterios generales? Porque es lo que menos hay en los procesos de rehabilitación de estructuras y es lo más importante. Es como tratar de tener una pizza sin queso. O sea, no va a funcionar. Es lo más importante. Entonces hay que establecer unos criterios claros. Vamos a tratar de hablar un poco hoy de la legislación a nivel mundial y vamos a ver que es muy poca. Y vamos a discutir unos 2, tal vez 3 casos de aplicación con base en estos elementos de esos criterios y de ese marco teórico precisamente. Con esto hacemos la primera aproximación, el primer brochazo a todo lo que es el tema de la rehabilitación de estructuras existentes. Y vamos a abonar el terreno para empezar en la próxima semana, con la ayuda del Altísimo, a hablar de la aplicabilidad de esa legislación dentro del marco nuestro y de algo que es muy importante y que la gran mayoría de nosotros como ingenieros estructurales tenemos abundancia de escasez, y es la responsabilidad civil que se deriva de este tipo de ejercicios. Vamos a estudiar para ese momento unos casos de aplicación muy concretos orientados a esa responsabilidad civil provenientes de los casos de reforzamiento estructural. Y posteriormente vamos a hacer un breve panel de discusión. No tengo la menor idea cómo hacer un panel de discusión por Zoom, pero ahí vamos a tratar. Listo. Incluso al final de la reunión del día de hoy,
si estiman que podemos hacer un panel. Mi tiempo es el tiempo de ustedes y como decía el filósofo hindú, Asharillah, todo aquello que uno no da se pierde, en especial el afecto y el conocimiento. Entonces, muchas gracias a la asociación por esta oportunidad, muchas gracias a todos los asistentes, a las 39 personas que se interesan en este tema y que me permiten ser útil a través de la transmisión de alguna información. Arranquemos con la sesión número 1 del día de hoy. Miremos dentro de esos antecedentes que en nuestra cultura, en nuestro medio y especialmente en el sector oficial, aquellas entidades que están facultadas por la ley para implementar autoridad sobre materia que nos ocupa, estimamos que es exactamente lo mismo un estudio de vulnerabilidad, un estudio de patología y una actualización al reglamento. Y son tres cosas absolutamente distintas, con alcance totalmente diferentes. No podemos confundir el sismo de loma aprieta con asimismo se lo aprieta en la loma. Son dos cosas muy distintas. Entonces, no podemos confundir un estudio de vulnerabilidad con un estudio de patología y mucho menos con una actualización al reglamento. Cuando nosotros hablamos de un reforzamiento, de una rehabilitación de una estructura, no estamos hablando necesariamente de un estudio de vulnerabilidad, ni tampoco estamos hablando de una actualización al reglamento, no necesariamente. Entonces, tenemos que empezar a establecer dentro de esos antecedentes que son cosas muy distintas y tienen legislaciones muy diferentes y tienen implicaciones técnico-jurídicas muy distintas. Cuando nosotros hablamos de un estudio de vulnerabilidad, es porque vamos a establecer un numerito que nos dice, después de un análisis y un procedimiento racional, qué tan vulnerable es una estructura frente a un determinado evento. La vulnerabilidad no siempre es sísmica. Yo puedo tener una vulnerabilidad hidrológica, puedo tener una vulnerabilidad geológica, puedo tener una vulnerabilidad eólica y, por supuesto, puedo tener una vulnerabilidad sísmica. Miremos entonces que son conceptos muy distintos. Y cuando hablamos de la vulnerabilidad, es establecer en función de la exposición, de la amenaza, el riesgo. Ese es el numerito que nosotros necesitamos establecer. Es decir, en el caso de la vulnerabilidad sísmica, frente a un evento sísmico de una determinada magnitud, determinar qué tanto sufriría o no sufriría una estructura. En un estudio de patología nos olvidamos por completo del problema de la vulnerabilidad. Vamos a resolver una enfermedad puntual. Vamos a resolver un problema puntual. Entonces nos olvidamos un poco del problema de la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque son conceptos totalmente distintos. Y si me permiten el comentario un tanto temerario, pero no lo es, por favor no lo malinterpreten, nos olvidamos por completo del reglamento. Y podría sonar sacrílego, pero en ningún sentido. En ningún sentido. Vamos a plantear eso dentro de todo el desarrollo de la temática. Y otro elemento dentro del estudio de patología, imaginémonos un estudio de una estructura que está radicada, legal y de debida forma, licenciada, legal y de debida forma, construida con la mejor interventoría del mundo, construida con los mejores materiales, con el mejor diseñador estructural, y le ponen una bomba. Entonces vamos a tener un problema de patología y no necesariamente es una actualización al reglamento, ni tampoco es una vulnerabilidad. ¿Me hago entender? Es un concepto un poco diferente. Cuando hablamos de una actualización al reglamento, yo puedo tener una estructura en perfecto estado, sin ninguna patología. Puedo tener una estructura que no es vulnerable
su grado de vulnerabilidad desde el punto de vista estructural y dinámico y sísmico es un número muy reducido, o sea, no es vulnerable, y sin embargo, puedo querer actualizar esa estructura al reglamento. Y no estoy hablando ni de vulnerabilidad ni de patología. Entonces son conceptos distintos. Entonces cuando uno encuentra algo que es muy común y que me ha llamado la atención en los últimos días, no sé por qué se ha incrementado todo esto, encuentra uno una orden de una inspección de policía donde le dice hay que hacer estudio de vulnerabilidad y patología para actualizar el reglamento. Y van a ver una casa que sufrió un daño por una construcción vecina. Venga, es que son cosas que no son... Una es excluyente de la otra. Y lo vamos a ver más adelante en el planteamiento de la normatividad a nivel de Colombia. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el contexto en el que nosotros nos movemos para determinar un proceso de rehabilitación de una estructura cualquiera? El marco teórico es que nosotros partimos de unas consultorías que están reglamentadas por la ley. En este caso, en el caso nuestro, la ley 400 de 1997 y sus 12 decretos reglamentarios. Tenemos unas consultorías para suelos, para el diseño y para el proceso constructivo. ¿Qué ocurre? Que nuestra cultura, nuestra idiosincrasia como ingenieros es, si me permiten, bastante pobre. ¿Por qué? Porque hemos pensado siempre que hay que buscar la economía de las cosas. Entonces, pensamos que el reglamento establece los parámetros máximos para el diseño. Y no podemos olvidar que un reglamento o una norma son dos cosas diferentes. Establece, y en el caso de la ley 400, el reglamento establece los parámetros mínimos de diseño y construcción. No los máximos, los mínimos. Si son los mínimos, entonces, ¿cómo vamos a reducir a la mínima expresión lo mínimo? Hay una línea muy delgada entre economía, funcionalidad y seguridad. No crucemos esa línea, es una apreciación personal. No crucemos esa línea. Yo llevo cerca de 30 años haciendo WL2/8, casi que diario. O sea, yo desayuno vigas, almuerzo columnas y de cena tengo normalmente 2 o 3 patologías. A veces tengo pesadillas. Pero, ¿cuál es el punto? Que en ese tiempo a mí me preguntan, bueno, ¿y cuántos kilos te dan por metro cuadrado? ¿Cuál es tu tenor? No tengo la más mínima idea, ni me interesa. A una estructura se le pone el acero que necesita. Obviamente, ese diseño estructural debe estar enmarcado en, primero que todo, la seguridad. Segundo que todo, la funcionalidad. Y tercero que todo, en la economía. Entonces no se trata de diseñar por encima. No se trata de ser papista. Se trata de que hay un punto de equilibrio en las cosas. ¿Sí? Además de que muchas personas tienen la percepción de que entre más acero se ponga es más seguro. Nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque aquellos que estamos dedicados al diseño sabemos que eso induce a una falla frágil del concreto. Es decir, voy a tener tanto acero que el acero jamás me va a fallar. El que va a fallar es el concreto. ¿Estamos? Entonces, hay que encontrar ese punto dentro de las consultorías a través de la aplicación de un reglamento. Quiero hacer énfasis en algo, y es el hecho de que yo tenga un proyecto totalmente cogido y adherido al reglamento, no garantiza que el proyecto sea adecuadamente funcional. ¿Listo? Y sé que esto puede sonar a herejía, pero es una apreciación personal que he tenido aún dentro de la Junta Directiva de AIS. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Porque hay unos elementos adicionales que se llaman configuración estructural.
hay unos elementos adicionales que se llaman desempeño y que lamentablemente los programas no tienen criterio para eso. Un programa de computador, cualquiera que sea el programa, cualquiera que sea, no es más que una calculadora gigantesca, cara y costosa, que suma, resta, multiplica y divide. No más. Entonces, encontrar un programa al que le decimos diseño por el NSR10 y él te saca los planos, te saca cantidades de obra, te saca hasta la lengua, eso es un peligro. Eso es entregarle un Lamborghini con una botella de whisky y un arma 9 milímetros a un pelado de 12 años. Por Dios, qué peligro es esto. ¿Por qué? Porque una persona que tiene todo resuelto por el programa no tiene criterios. Y no siempre que el programa dice cumple, está cumpliendo. Hay que tener cuidado con esto. Después de todas estas consultorías que se supone que logramos hacer a la luz de un reglamento con unas condiciones mínimas, viene el proceso constructivo. Necesitamos garantizar que ese proceso constructivo está totalmente adherido a ese diseño o a esas consultorías que hicimos. Cuando hablamos del tema de los diseños y de las consultorías, obviamente estoy incluyendo los estudios de suelos. Allí, en el tema de reforzamiento, tenemos tremendas lagunas. Y el problema es que las curadurías urbanas hacen alarde de la ignorancia en este tema. ¿Por qué? Cuando nosotros nos presentamos para hacer un reforzamiento de una estructura existente, normalmente son casas antiguas o casas que se afectan por ciertos procesos constructivos del vecino, le dicen a uno, bueno, no cumple con el título H. A ver, ¿dónde están las 3 perforaciones de 6 metros? ¿Para qué carajo me sirven a mí 3 perforaciones de 6 metros en una casa que ya existe y que se le cayó un pedazo? No sirven de nada. Si lo que necesitas es determinar el contexto sísmico, que en una patología no lo necesitas, no necesariamente, depende de la patología, entonces hacete unas líneas sísmicas y se acaba el problema. No es que el reglamento dice, venga, y usted sí tiene claro para qué se utiliza y cómo se utiliza un reglamento. Ingeniero, Okay. Señor. Ingeniero, una pregunta. Es que en el chat dicen que la presentación no se ve. ¿Usted está pasando la presentación ya, no? Por supuesto, estoy compartiendo pantalla. Pero tenemos compartida la pantalla, estamos viendo como la imagen de la presentación, pero no estaba pasando la presentación. ¿Usted la estaba pasando? Absolutamente, sí. Vuélvala, porfa, a compartir. Ok. Ahí estamos, ahí no lo estamos viendo, no estamos viendo su pantalla. En este momento no lo estamos viendo. Voy. En ocasiones la tecnología. Sí, señor. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo hago para compartir la pantalla aquí? Ahí dice abajo, hay como una flecha hacia arriba verde que dice compartir pantalla en la parte de los comandos inferiores. Aparece participantes, chatear y enseguida compartir pantalla. Compartir pantalla. Eso. Y ahí seleccionas la ventana en la cual tengas la presentación. Ahora sí. Listo, les pido disculpas. Bueno, Muchas pues vamos a gracias, empezar. Laura, Muy buenas por tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. No, mentira, ya. Yo creo que ya vamos a empezar donde es, ¿no? Entonces, veníamos hablando del marco teórico, no hemos avanzado mucho, relajados, calmados. ¿Listo? ¿Ahora sí la están viendo todos? Sí, ahora sí, perfecto. Tranquilo. Ok, les pido excusas, no tenía conocimiento de esto. ¿Ok? Bueno. Perdón, aquí me están regañando por el chat. No sé cómo se achanta uno aquí por internet. Ah, ¿verdad que me están viendo? Uy, qué pena. Bueno, entonces, continuando con esto, los estudios de suelos se convierten en una de las consultorías que mejor manejo deben tener.
y que lamentablemente no lo tiene. Ahora bien, el mantenimiento, luego de que ya culminamos todo nuestro proceso constructivo y el uso que nosotros le demos a una estructura, es fundamental para evitar las intervenciones a futuro. Nuestra cultura nos ha llevado a pensar, y esto es algo que viene por allá de los años 30, 40, nos ha llevado a pensar de que el concreto es eterno. Y el concreto no es eterno. El concreto es un material degradable, es un material que hay que hacerle mantenimiento. Es más, el concreto es un elemento altamente frágil y vulnerable. Usted le echa agua residual al concreto y el concreto se daña. Usted somete el concreto a una humedad, a unas condiciones de presión y el concreto se afecta, genera eflorescencias, genera carbonataciones. O sea, el concreto es un elemento altísimamente vulnerable y necesitamos hacerle mantenimiento. Entonces, normalmente en las empresas constructoras, y lo digo con un profundo respeto, se empiezan a chutar el balón cuando en un edificio de vivienda la administración empieza a revisar, entonces vamos a reclamarle a la constructora. Entonces el constructor normalmente, ¿qué nos dice? No, es que eso es falta de mantenimiento. No, es que es normal que las estructuras dilaten. Un momentico, la única que dilata es la mujer para dar a luz. Las estructuras no dilatan, se deforman. ¿Sí? ¿Es normal que las estructuras se asienten? Claro que es normal, pero entonces yo tengo que tomar todas las medidas desde mi diseño para que cuando el edificio se asiente no pase nada. Y eso forma parte de los diseños. Allí hay unas tremendas lagunas en el reglamento y hay unas lagunas bien grandes y son violaciones abiertas al reglamento lo que hacemos a diario, pero es que hay una laguna. Es, por ejemplo, cuando el reglamento dice cómo debe usted calcular el asentamiento máximo permisible en el estudio de suelos. Le dicen a uno, asentamiento máximo permisible, 1 pulgada, 2.54 centímetros. Entonces uno como calculista empieza a darse contra los muros. Le provoca a uno hacerse un harakiri. ¿Por qué? ¿Dónde carajos coloco el asentamiento de 2,5 centímetros? Es un asentamiento uniforme, entonces no tiene problema. Y si el asentamiento es diferencial, algunos de ustedes, que son personas conocedoras del tema de las estructuras, les pregunto, ¿alguna vez han hecho el ejercicio de deformar un apoyo, 1 pulgada? ¿Qué pasa con los momentos y con los cortantes de ahí para arriba? Eso es una locura. Y no es solamente en un apoyo. Empiece a jugar con él en todos los apoyos a ver qué le pasa con su estructura. Entonces eso es una laguna. No siempre los mantenimientos son justificados, ni los usos. El concreto no es eterno. Al concreto hay que hacerle un mantenimiento y hay que hacerle un tratamiento. Es absurdo que nosotros como ingenieros, como consultores, como personas que tuvimos la oportunidad maravillosa de estudiar en unos libros costosos, estemos pensando que la mejor manera de quitar las humedades de una terraza de cubierta en una edificación es cubriéndola. Es absurdo. Cuando usted desde el diseño, usted puede tomar todas las medidas para una adecuada impermeabilización. Y no estoy hablando del manto. No estoy hablando de una impermeabilización convencional. No, el mismo concreto, si sabemos que está en una cubierta, bueno, hagámoslo impermeable. ¿No? Pienso yo. Ahora bien, cuando nosotros tenemos la posibilidad de reforzar una estructura, de intervenir una estructura en virtud de una patología o de una vulnerabilidad, esto nos implica 3 elementos que lamentablemente no manejamos, no conocemos.
o que si los conocemos de una manera muy superficial. Esos tres elementos son un profundo conocimiento de los materiales, profundo conocimiento, casi que ir hasta el punto de las redes cristalinas, porque cuando uno comprende el problema de la configuración cristalina de un material, usted va a comprender dónde están sus planos de falla. Usted va a comprender qué pasa cuando es sometido a una carga en una determinada dirección y con un determinado ángulo. A mí me parece escalofriante como profesor universitario que uno a los muchachos les hable de un círculo de amor y eso parece que les estuviera uno hablando en, no sé, en arameo, en hebreo antiguo. O sea, miran para todas partes. ¿El círculo de quién? No sé, pues debe ser como una bolita, ¿no? No, por Dios, el círculo de amor es una herramienta poderosa. ¿Cuántos lo manejan? ¿Cuántos nos acordamos de ella? Y eso está relacionado con el material. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se comporta el acero? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se comporta el mortero? ¿Cómo trabaja la mampostería? Y lo que es infinitamente más delicado, ¿cómo trabaja nuestra mampostería? ¿Cómo trabajan los ladrillos? Si me permiten el ejemplo de la ladrillera San Cristóbal. ¿Cómo trabajan los ladrillos de la ladrillera Altavista? ¿Cómo trabajan los ladrillos de Santa Fe? ¿Cómo funcionan? Ahora bien, ¿cómo funcionan esos ladrillos con ese mortero al lado de una viga metálica? ¿O cómo funcionan cuando yo le monto una viga de concreto encima? Necesito tener absoluta claridad de cómo funcionan los materiales. ¿Por qué? Porque el éxito de una buena solución patológica, a más de ser segura, económica y funcional, es respetar los principios de la teoría clásica de estructuras. Y allí el segundo elemento. Se nos olvidaron las tres fórmulas mágicas en torno a las cuales gira toda la teoría clásica de estructuras. Esfuerzo es igual a E por E, deformación unitaria por módulo de elasticidad. Eso se llama compatibilidad de deformaciones. Fuerza igual a masa por aceleración. Y fuerza igual a rigidez por deformación. F igual a K por X, F igual a M por A y esfuerzo, sigma, igual a E por E. En torno a eso funcionan casi todas las soluciones, las intervenciones a patologías y reforzamiento de estructuras. Y sin embargo, fórmulas tan simples, ecuaciones tan simples, y se nos olvidan. Se nos olvidan los fundamentos. Toda la teoría clásica de estructuras parece que se nos ha olvidado. Un problema de patología se puede resolver de manera simple, no fácil, simple, con una sumatoria de fuerzas en X, en Y y en un momento en Z. Pero si nosotros no sabemos cómo plantear un sistema de ecuaciones de equilibrio, si vamos a confiar en que el programa lo resuelva, la mayoría de los problemas en patología no requieren, a mi modo de ver, es mi apreciación, no requieren de un modelo matemático muy elaborado. Y eso depende. Hay otros donde es imprescindible tener un modelo matemático. Yo comparto lo que en alguna ocasión me decía a mí un colega, Juan Diego Jaramillo Fernández, que me decía, el problema debe estar resuelto antes de usted abordarlo. Al menos hasta la tercera cifra decimal. Si de ahí para allá no lo tiene resuelto, no hay problema. Pero usted debe tener su problema resuelto hasta la tercera cifra decimal. Y es fundamental que así sea. Si yo no sé en un proceso de reforzamiento qué voy a hacer o para dónde voy con mi problema, el problema no va a quedar resuelto. Es absurdo cuando nosotros pensamos en una casa de mampostería estructural o no estructural, mampostería simple, y pensamos en que podemos meterle unas vigas metálicas, unos PTS y un par de columnas metálicas. A ver, hermano, ¿qué pasa? El módulo de elasticidad de la mampostería es del orden de 80 a 85 mil kilogramos por centímetro cuadrado. ¿En qué se le parece a usted esa cifra
al módulo de elasticidad del acero, que es de 2.040.000. En nada. Entonces, ¿cuál compatibilidad de deformaciones? No hay. Lo que estamos haciendo es multiplicando un problema futuro. Y sísmicamente, ese acero va a porrear la mampostería. Y son conceptos muy simples que están desde el conocimiento de la teoría clásica de las estructuras. Y el tercer elemento es el conocimiento de la mecánica. Es decir, cómo funcionan las cosas cuando las ponemos a interactuar dentro de un mismo sistema. Es algo que hemos ignorado. Y que hemos ignorado deliberadamente en aras de la economía. Y creo, es una apreciación muy personal, que es absolutamente torpe cuando nosotros sacrificamos seguridad por economía. Es absurdo. Es absurdo. Totalmente. Y muchas veces nosotros los diseñadores nos dedicamos a patrocinar eso. ¿Cómo es posible? Un edificio de 30 pisos y encontramos diseño típico de elementos no estructurales. Pucha, no puede ser típico. La aceleración varía en cada piso. Varía en cada dirección, en X y en Y. Varía la fuerza en función de la masa del muro. Entonces, ¿cómo me vas a hablar que en 30 pisos tenés un solo detalle típico de elemento no estructural? ¡Está loco! No puede ser. No puede ser. Pero en aras de la economía, no, eso no tiene problema. Complicado el tema. Entonces, cuando nosotros tenemos estas estructuras diseñadas, construidas y mantenidas como deben ser, y tenemos un profundo concepto de los materiales, de la teoría clásica de las estructuras y de la mecánica, cuando llega la patología, vamos a entender qué relación hubo entre la estructura, el suelo y el uso que se le está dando a esa estructura. Entre otras porque aquí tenemos un tremendo vacío. Es decir, hay una brecha entre el diseñador estructural y el ingeniero de suelos. Grave. El ingeniero de suelos llega hasta decirle a uno, donde se acaba el terreno, ¿usted qué hace? Y el ingeniero estructural, de ahí para arriba, de ahí para abajo, le pongo lo que el ingeniero de suelos me diga. ¿Qué? ¿Y es que acaso están separados o qué? Pues le prohibieron la amistad a la estructura con el suelo o el suelo con la estructura. ¿Le pasa? No, señor. Eso está trabajando íntimamente. De hecho, usted en su modelo matemático, una de las cosas que usted se dice es que la estructura está empotrada en el suelo. Y eso no es cierto. El suelo es deformable. No todos, pero normalmente nuestros suelos tropicales sí. Entonces le vienen a uno con el tiro de los resorticos, ¿no? Módulo de balastro. Módulo de Westergaard. Los resorticos que pone uno allá en los dibujos, es hermosísimo. Entonces le dicen a uno, el módulo es variable entre 0 y 150.000 linealmente, metro a metro. Listo, perfecto. Entonces yo meto los resorticos con ese módulo y obtengo unas deformaciones. Y ya, me quedé callado. Venga un momentico, hermano, ¿y usted qué va a hacer con las deformaciones? ¿Para qué le sirvió el resorte? Usted tiene que entregarle ese resorte, esa deformación de ese resorte a su ingeniero de suelos para que él recalcule la rigidez que le dio. ¿Y cuándo para ese proceso? Cuando sus deformaciones son iguales. Cuando le da la misma deformación, esa es la rigidez de su suelo. Y eso va a alterar la respuesta del suelo frente a la estructura. Sin embargo, nunca lo hacemos. Nos quedamos con el primer valor que nos da. ¿Y ese sí es el valor del suelo? No lo sé. Bueno, pero bueno. Hay el marco teórico en el cual nos estamos metiendo para poder conocer el proceso de reforzamiento. Vamos a los criterios generales relacionados con el reforzamiento de una estructura o con la intervención estructural de una edificación. Hay dos criterios. Uno, que es el más importante de todos, y era, como les decía ahora, establecer
cuál es la solución antes de que usted empiece a hacer el trabajo. Antes de que usted se meta a torear el problema debe estar resuelto. Eso quiere decir que el criterio más importante es cuándo hacer qué cosa. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cómo es su solución? El segundo elemento es dónde lo va a hacer. ¿Va a reforzar toda la estructura? ¿Lo va a hacer en una parte? Y lo tercero, ¿para qué lo va a hacer? ¿Dónde le duele a la estructura? ¿La estructura le está doliendo el cortante? Entonces, ¿para qué va a reforzar por flexión? ¿A la estructura le está doliendo la deformación? Entonces, ¿para qué va a reforzar por cortante? ¿A la estructura le está doliendo un asentamiento? ¿Qué le duele a la estructura? Por eso usted debe estar muy facultado en conocer los materiales y en conocer la teoría clásica de las estructuras. Cuando usted, dentro de la patología, va a investigar un caso para un reforzamiento, usted debe tener muy claro qué es lo que le está pasando. Hasta hace algunos años era muy común en las curadurías urbanas, por lo menos en las 10 que hay en el área metropolitana, permiso, que le pedían a uno la famosa propuesta estructural. Entonces lo que hacíamos era meter a la berraca un pórtico de concreto dentro de una casa y ya quedó listo el sistema sismorresistente. Yo no creo. Usted diseñó las uniones de esos pórticos con la casa existente, revisó la estructura existente o no lo hizo, o simplemente metió el pórtico como si fuera una estructura nueva. La ley dice cosas muy distintas y lo dice desde la NSR 97. Dice cosas muy distintas. La solución nunca podrá ser meter un pórtico forzado en una estructura existente. Nunca. Es absurdo. ¿Por qué? Porque eso implica toda la estructura existente, diseñarla acogida al reglamento. Toda la estructura antigua que queda, hay que revisarla de acuerdo a la 10 del reglamento. Más adelante vamos a hablar de eso, de la legislación. Y diseñar, en tercer lugar, toda la interacción entre ambas. Entonces, esa no es la solución. Y el otro elemento, cuando nosotros hablamos del reforzamiento de una estructura, que no es tan importante, pero hay que tenerlo en cuenta, es un criterio. Es preguntarnos si lo que voy a hacer para atender ese estado de vulnerabilidad o ese estado de patología está o no dentro de la normatividad. Y ahí una de las tremendas inquietudes que tenemos para nuestra primera sesión. No siempre el reglamento es válido. Cuando nosotros vamos a hacer una intervención, un reforzamiento de una estructura y entendemos el problema y ya sabemos cómo solucionarlo, entonces preguntémonos, ¿eso que yo voy a hacer y eso que yo voy a implementar como solución estructural está dentro de la normatividad? Si sí está dentro de la normatividad, vuélvase a preguntar. ¿Está dentro de una normatividad nacional? Es decir, ¿está dentro del NSR 10? ¿O está dentro de una normatividad importada? Ah, pero es que las importadas no forman parte de la ley. Momento. El reglamento faculta unos documentos como referentes en caso tal de que no existan reglamentación. Entonces vamos por partes. Si es nacional, la tiene ahí, hágale. Si no es nacional, es importada, susténtela. Y ahora vamos a hablar de las normas DIN y vamos a hablar de las ASCE y vamos a hablar del NERF y vamos a hablar del ACI y vamos a hablar de una cantidad de cosas. Si el tiempo nos lo permite y si ustedes quieren, si no quieren, entonces no hablamos. Bueno. Y si no aplica la normatividad, hablábamos, por ejemplo, del caso de una bomba en un edificio que cumplía la normatividad. Si no aplica la normatividad, entonces, ¿contra qué lo vas a parar?
¿Contra qué lo vas a comparar? ¿Contra qué lo vas a referenciar para poder establecer tu solución? Es allí donde unos elementos valiosísimos dentro de la patología empiezan a cobrar un tremendo sentido. Esos elementos son el conocimiento. Ya acabamos de ver cuáles eran esos conocimientos que se requerían. La experiencia es fundamental. La habilidad profesional. Usted debe plantear una solución en patología y en reforzamiento que no atropellen en lo absoluto la estructura existente. ¿Por qué? Porque si empezamos a atropellar, vamos a empezar a ir haciendo tumbos y no vamos a lograr el objetivo. Uno aprende esa lección cuando uno empieza a hacer patologías de edificaciones que son patrimonio histórico o patrimonio nacional, donde claramente usted no puede atropellar la estructura existente. Es el caso, por ejemplo, del Hospital Infantil aquí en Medellín, es el caso del Paraninfo de la Universidad de Antioquia, es el caso del Palacio de Bellas Artes, allí en la playa. Son estructuras patrimonio nacional. Entonces, ¿cómo las va a reforzar? ¿Qué va a hacer? ¿Va a meter una columna? ¿Va a poner un PTS? No puede. ¿Por qué? Porque la ley no lo deja. Allí es donde entra en juego su habilidad profesional. Y esa habilidad está fundamentada en el conocimiento y en la experiencia. Y por último, usted tiene que tener muy claro que cuando forma parte de una solución estructural en cualquier tipo de estructura, eso donde usted metió la mano empieza a ser, según la ley, el Código de Procedimiento Civil y el Código de Comercio, empieza a ser su responsabilidad. Es como si usted lo hubiera diseñado desde el principio. Grave. Eso quiere decir que lo que pase a partir de ese momento para adelante es su culpa. Ahora tendrá usted que demostrar que esa responsabilidad civil se diluye. Entonces demuéstreme que fue bien construido, demuéstreme que fue bien usado, demuéstreme una cantidad de cosas y usted va a demostrar que lo que usted planteó sí era. ¡Qué tremendo! Y es por eso que el artículo 226 del Código General del Comercio, del Proceso, establece unos requisitos tan exigentes, unos estándares tan elevados para emitir lo que se conoce como un peritaje técnico. Es por eso. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es toda suya. Listo. Entonces, hay una cantidad de elementos allí que debemos tener en cuenta. Esos serían como los criterios más importantes. Vamos ahora a hablar un poco de la legislación a nivel mundial. Los únicos países que yo sepa, que yo conozca, que tienen legislación en materia concreta de patología son la normatividad española y la reglamentación alemana. No más. Es decir, en Norteamérica no hay. En Colombia no hay. En México, ¿a poco no más? Qué poca madre, ¿no? No tienen, ¿no? ¿A poco? En España tienen tres documentos que son fundamentales para desarrollar cualquier proceso de intervención estructural. La primera es la Ley 33 que sacó el Ministerio de Vivienda. Esa ley, la Ley 33, es de 1975 y es para la restauración de monumentos históricos. No es exigente, es muy exigente. Muy exigente. La idea que tiene la Ley 33 del 75 del Ministerio de Vivienda en España es que cuando usted haga la intervención estructural, nadie se dé cuenta que usted metió la mano allá y que eso está reforzado. Empieza a ser un poco más completo. Las siguientes normas son las normas CTE o Código Técnico de Construcción alemán. Allí están consignadas, ahí les puse la dirección.
www.códigotecnico.org, o lo buscan en internet como CTE, normativa española, allí las encuentran. Y el tercer grupo son las normas UNE, nada tiene que ver con telecomunicaciones ni con EPM, no estamos ahí. No, las normas UNE, pues pareciera irónico, pero cuando yo me enteré también me reí. UNE quiere decir una norma española. Una norma española. Eso viene de una modificación que se hizo de lo que antes era el Comité Técnico de Normalización Español, que se conocía como el CTN, Comité Técnico de Normalización. Y antes de eso, lo que se utilizaba hacia 1960 y algo, en alguna ocasión llegó una copia de eso aquí, creo que estaba en la empresa integral, creo que estaba, no tengo certeza, eran las normas AENOR, que es la Asociación Española de Normalización. Entonces, la Ley 33, las normas CTE y las normas UNE son los documentos españoles que, a mi modo de ver, dentro de mi pobre apreciación del tema, son el país donde quizás mejor manejan el tema de patología. ¿Sí? Son extraordinarios. De hecho, aquí en Colombia, aquí en Medellín, tuvimos la oportunidad. No voy a discutir el tema político, no voy a discutir el tema legal, no es del calibre ni este es el espacio. Hablar de lo que pasó con los soterrados, Parques del Norte, una obra majestuosa. ¿Por qué? Por su proceso constructivo. Tiene una cota por debajo del río Medellín. Averigüe cuántas veces se ha inundado eso desde que lo hicieron. Nunca. Suramericana está por encima de la cota del río Medellín y cada que hay un aguacero se inunda. Bulerías, el intercambio de bulerías. Cada que hay un aguacero fuerte, Laureles colapsa. Y está mucho más arriba de la cota del río Medellín. De manera que mis respetos a estas dos obras, no me gustan, no fui partidario de ellas, pero mis respetos. O sea, resolvieron el problema. Bien resuelto. Listo. La otra son las normas alemanas. Son las Deutsches Institut für Normen. Ahí me sabrán, excusez-moi le alemán, y gesprochen a bit. Son las normas alemanas generadas por el Instituto para la Normalización Alemán. Allí encontramos algo también a nivel legislativo sobre lo que es el reforzamiento de algunas estructuras. De pronto, alguno de los que nos asiste el día de hoy, alguno de los que nos acompaña, puede decir, venga, un momentico, ¿y qué pasó con el ASCE, con el 4113, con el 4117? ¿Y qué pasó con el A10 del reglamento? ¿Y qué pasó con el H10 del reglamento? ¿Y con el C20 del reglamento? ¿Ah? ¿Y qué pasó con el ACI 562? ¿Y qué pasó con el ASCE 3130? ¿Qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Entonces, dentro de la normatividad norteamericana, el ACI 56219, que es el Code Requirement for Assessment, Repair and Rehabilitation of Existing Concrete Structures and Commentary, ese documento que fue la base del A10 de nuestro reglamento, básicamente lo que establece es una relación capacidad-demanda. Y ojo, todo el comentario de la 656219 hace un tremendo énfasis en el tema de la responsabilidad civil generada y derivada. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia nadie tiene la culpa de nada. Cuando hay un problema de patología o de una obra, lo primero que ocurre es que el constructor va y se limpia con el diseñador. El diseñador va y se limpia con el de suelos. El de suelo va y se limpia con el interventor. El interventor va y se limpia con la curaduría. La curaduría va y se limpia con la oficina de planeación. Y finalmente no pasó nada. En Norteamérica, el ACI 56219 es taxativo en establecer que toda la responsabilidad civil derivada es única y exclusivamente del ingeniero civil que coordina el proyecto.
no más. No más. Aquí, no, eso, todo el mundo se lava las manos con todo el mundo. Y lo hemos visto un sinnúmero de veces. Y al ser la base del inciso A10, lo que nosotros llamamos en el reglamento NSR 10, el índice de sobreesfuerzo y el índice de flexibilidad, no son más que una adaptación de la relación capacidad-demanda que nos presenta el ACI 562. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Que no siempre que yo voy a atender una patología necesito establecer la relación capacidad-demanda. Luego el ACI 562 no aplicaría en esos casos. Como normatividad referente del NSR 10, normatividad norteamericana. Cuando nosotros vamos al Committee 41 de la American Society of Civil Engineers, lo que encontramos allí es que el Comité 41 está dedicado a unas evaluaciones muy específicas, muy claras, muy concretas y muy limitadas. El último documento de la ASCE 41.13 y 41.17, incluso de la norma FEMA, la Federal Emergency Management Agency de los Estados Unidos, con sede en Miami, hacen énfasis en el tema de rehabilitación post-terremoto, o sea, rehabilitación sísmica. Venga, eso se llama, en otras palabras, vulnerabilidad sísmica. Entonces, si yo tengo una situación de patología donde debo hacer un reforzamiento, ya el ACCE no me aplica. ¿Por qué? Porque está totalmente blindado y cerrado para reforzamiento de tipo sísmico. Dentro de estos referentes normativos, el ASCE 4113, que es la evaluación, investigación, rehabilitación de estructuras existentes, es una evaluación sísmica. ¿Qué pasa? Que ya se quitó la parte de rehabilitación. ¿Por qué? Precisamente porque estaba blindado a que fuera única y exclusivamente a la parte sísmica y al reforzamiento post-terremoto. Entonces sale el Comité 4117, donde tacharon en la parte de rehabilitación y la quitaron toda del documento. Eso salió el año pasado, 2019, salió en agosto de 2019. Listo. Entonces, es el mismo documento, solamente que quitaron toda la parte de rehabilitación. Evaluación, intervención de estructuras existentes de origen sísmico, problemas sísmicos. Hay otro comité que no es el 41 del American Society of Civil Engineers, que es el comité, el ACSE 3103, que de igual manera trata de la evaluación de la condición de vulnerabilidad sísmica de una estructura existente, que el Comité 31 de la ASCE es el que trabaja de la mano en llave con las normas FEMA, la FEMA 306. Listo, que no la cité aquí porque la FEMA es casi que completamente dedicada a la evaluación de riesgos por ocurrencias post-terremoto y a la evaluación de unos formatos que ellos tienen para la evaluación post-terremoto. Listo, o sea, si no hubo terremoto, no aplica. Por eso la normatividad americana está limitada en el proceso de intervención. Ingeniero, qué pena Señor, molestarlo ahí. De pronto hay gente esperando a que la admitan, porque me acaban de llamar a preguntarme. ¿que las De qué? pronto, hay gente de pronto en la bandeja de participantes para admitir al ingreso. Perdón. ¿Cómo hago? Auxilio. ¿Cómo hago para admitirlos? Auxilio. Ahí en donde, en el chat. Pero es que tengo toda la pantalla ubicada con la presentación. Sí, abajo cuando muevas el cursor Ya la vi, sí. perdón. Ya me apareció, perdón. Mauricio, Emanuel Cardona, ya, perdón. Los que hayan ahí, eso es lo que hay que estar ahí como
Listo, sí, sí, se me había olvidado, me apasiono con el tema y se me olvida que yo tengo las llaves de acceso. Tranquilo. Dale, tranquilo. Listo. Y vos que no, yo fui portero de la asociación un tiempo allá en la cosa más buena. Listo. Ya creo que estamos todos. ¿Ya entramos todos? Sí, los que hacían, y se entraron 2 personas, 3 personas más. Sí, señor. Ah, ok. Perdón, pues no los había visto, estaba como encarretado con esto. ¿Seguimos viendo la pantalla mía o no? Sí, señor. ¿Ah? Estamos ahí en su pantalla, sí, señor. Ok, muchas gracias. Nuevamente les pido excusas. Me apasiono, me disperso un poco con el tema que estamos viendo. Ahora bien, ¿qué pasa con el reglamento nuestro? Entre otras cosas, me permito decirlo y lo digo con un tremendo orgullo, es de los mejores reglamentos en materia de sismoresistencia a nivel mundial. Aquellos que han dicho que son una copia vulgar del ACI, creo que no saben de lo que están hablando. El reglamento nuestro no es una copia de la ACI 318. Totalmente, no lo es. Y pues con esa apreciación sí estoy seguro de lo que estoy diciendo. ¿Sí? Auxilio. Listo. Entonces, ¿qué ocurre? El A10 es muy claro en su alcance. El A10 1.5 creo que es. No, el A10 3.5 que habla del alcance. ¿Cuándo es aplicable el A10? El A10 es aplicable única y exclusivamente cuando usted tiene una reparación post terremoto. Cuando va a hacer una ampliación, bien sea una ampliación en planta o en altura, adosada es en planta o en altura. Cuando va a hacer un cambio de uso, si usted no va a hacer una de estas, o cuando es una actualización voluntaria al reglamento, si usted no tiene su proyecto de reforzamiento dentro de uno de estos 4 elementos, usted no puede aplicar el A10. Y ahora los casos de aplicación, vamos a ver un caso que dio mucho que hablar en nuestro medio y que no se pudo hacer finalmente por el A10 y que tuvo un desenlace desastroso. Podemos citar varios. ¿Qué ocurre con el H10? El H10 habla de la investigación de cimentaciones existentes, la investigación y reforzamiento de estructuras existentes, pero estructuras de fundación. Venga, ¿y qué hago con el resto de la estructura? Ahí no me hablan sino de la fundación. Luego el A10, el H10, NAIM, NESEPA, DON, DASEN. Y por último, el C20 lo que nos establece son los parámetros para determinar la resistencia de una estructura existente. Listo. No más. No más. Son demasiado blindados como para tratar de implementarlos en un proceso de reforzamiento de una estructura, vuelvo a insistir, que tiene un problema de patología. No más. Entonces, ¿qué es lo que vemos dentro de todo este panorama? Que no tenemos legislación nuestra para esos elementos. Grave, gravísimo. Pero, gracias a Dios, no tenemos. Porque si teniendo el reglamento, que se supone lo debemos conocer, no lo conocemos y nos enredamos y le hacemos trampa cada que podemos, ¿usted se imagina dónde reglamente la patología? Va a doler. Muy bien. Miremos unos casos de aplicación. El caso número 1, un caso sin aplicación de normatividad. Vamos a ver en esta fotografía una losa, un entrepiso que cubre una parte de una, ¿cómo se llamará? Un sótano, un basement de una vivienda. Y vemos aquí que tenemos unas vigas soportadas con mampostería sobre una viga en madera.
la viga en madera se reventó. Aquí vemos pues algunas huellas de la parte donde se reventó por deflexión de la losa. Y la solución es una solución compuesta, donde tenemos en una parte unos tensores, mírenlos aquí, unas platinas cerca al apoyo y unas ménsulas de acero. Venga, y la cuantía mínima. Oíste, perdóname, ¿la cuantía mínima de quién? ¿La cuantía mínima de quién? Venga, y si le ponemos unas columnas y unas vigas por debajo, ¿para qué? Y si no cumple derivas, ¿a mí qué me importa que no cumpla derivas? Usted no está haciendo una vulnerabilidad. Usted lo que está haciendo es corrigiendo un defecto de esa estructura porque se deformó. Usted tiene que garantizar. Aquí alguien me está pidiendo entrada, pero no sé cómo decirle. Voy a llorar. Al lado del nombre de ya lo vi. admitir. Ya lo vi, I'm sorry, ya lo vi. Viviana Sánchez González, ya listo. Ok. Entonces, miremos que hay elementos del reglamento donde yo no necesito normatividad aquí. Supongamos que este sótano, este basement de esta casa, es de una casa de 3 pisos. Todo en mampostería simple. Miren lo rudimentario del soporte del basement de la casa. ¿Listo? Es que según el reglamento no puedo utilizar mampostería simple en casas de más de un piso. ¿Y a usted qué le importa eso, por Dios? Y entonces, ¿a usted qué le dijo que usted iba a actualizar eso al reglamento? Nada que ver. Su problema es una deflexión, entonces usted necesita darle más rigidez a los elementos y necesita generar esa rigidez. ¿Cómo lo va a hacer? Hombre, yo voy a poner unas platinas, extraordinario, maravilloso. Listo, ¿cómo las va a poner? ¿Sí? ¿Cómo las va a poner? Eso es lo que hablábamos ahora en la parte anterior. ¿Recuerdan que mirábamos cuándo hacer qué, dónde hacer qué y para qué hacer qué? Entonces aquí, ¿cuál reglamento? ¿Cuál reglamento? Miren el detalle tan bonito de estas ménsulas. Totalmente sueltas de la viga en madera. ¿Lo están viendo? Totalmente sueltas. No, metámosle un perno bien bueno para que eso no se caiga. ¿Usted calculó cuánto se puede formar esa madera? ¿Cuánto se puede mover para que se salga de ahí? Eso es distinto a decir que no cumple el reglamento. No me importa si cumple o no el reglamento. Yo estoy resolviendo un problema patológico. A mí qué me importa que no cumpla derivas. A mí qué me importa que no cumpla longitud de muro en otra dirección. ¿Acaso se nos pasó de largo leer el alcance de la ley 400? Donde dice que eso solo aplica para edificaciones nuevas y que para eso está el A10, para las edificaciones diseñadas y construidas antes de la vigencia del reglamento. Hay que leer, ¿no? Entonces miren qué elegancia, qué solución tan bonita, qué solución tan ingenieril. Miren por debajo la ménsula. Es que ese ángulo está torcido. Pues ya eso será parte del proceso constructivo. ¿Y cuántos pernos le ponemos? ¿Le ponemos 4 pernos? ¿Le ponemos 6? Calcule cuánto es el cortante que va a bajar por ahí. ¿Y dónde lo va a empotrar? ¿Va a empotrar estos pernos dentro de un ladrillo coco? Se va a gastar mucha resina epóxica, papá, le cuento. Eso no le va a dar. ¿Qué necesito? Generar un módulo de concreto donde yo pueda anclarme. ¿Y a mí qué me importa lo que diga el reglamento? La teoría clásica de estructura lo que establece es que yo tengo que garantizar que esos pernos no me fallen por cortante en un macizo y que ese macizo de ese concreto sea compatible de alguna manera con
la capacidad del muro. Entonces, ¿qué es lo que uno encuentra muchas veces? Y ahí se da uno cuenta de que el otro está despistado. Por eso metámosle un concreto bien bueno, un concreto de 5.000 libras. No se le vaya a olvidar que el módulo de elasticidad es función del F'C. Y que el F'M, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, llega a ser de 100.000 kilogramos por centímetro cuadrado, 10 megapascales. Y usted me le va a meter a eso un concreto con un módulo de elasticidad de 250.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Está loco. Eso se le va a fisurar. Eso se le va a romper por aquí. Eso se le va a volver chicuca por ahí. No, señor. Ese concreto es un concreto que tenga que ser compatible y tiene que ser un concreto sin retracción. Entonces, hombre, si fuera yo, yo pondría un concreto a lo sumo de 15 megapascales, 150 kilogramos por centímetro cuadrado. Yo no pondría ni siquiera uno de 21. Es que el reglamento dice, y a mí qué me importa el reglamento, y dale con el reglamento, pero vea pues, no reglamento, no en este caso, ojo, no en este caso. ¿Por qué? Porque estoy resolviendo un problema puntual. Entonces, este es un ejemplo, un caso de aplicación sin considerar la normatividad sismorresistente. Vamos a un caso donde tampoco cabía la reglamentación y que fue y terminó desastrosamente y mal resuelto, a mi modo de ver, y lo digo con todo el respeto. Y fue el caso del edificio Space. 12 de octubre de 2013, 8:15 de la noche, sábado. Sábado previo a un puente. El lunes era puente del 12 de octubre. Y lamentablemente yo estaba allí al pie, estaba cenando ahí al pie del edificio cuando cayó. Por eso recuerdo la hora exactamente. A partir de ese momento, del domingo, el domingo siguiente a las 6, 7 de la mañana, ya estábamos allí haciendo presencia, algunos ingenieros, estábamos adentro y recorriendo. ¿Qué pasaba? El edificio no cumplía reglamentación sismorresistente, no cumplía con la ley 400. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Que fue un edificio diseñado y construido dentro de la vigencia del reglamento. Luego no puede aplicar el A10. No lo podía aplicar. No había forma de aplicarlo. No se podía aplicar el A10. Por eso fue necesario pedir un concepto a la Comisión Asesora Permanente, en ese momento en cabeza de Luis Enrique García Reyes, el Turro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿El edificio se podía reforzar? Claro. Yo fui totalmente contrario a pensar que el edificio había que tumbarlo. Y fue una discusión ardua con el entonces y hoy detenido Animal Gaviria, que en ese momento en que cayó Space, él estaba en Miami. El edificio se podía recuperar totalmente. Obviamente, la Torre 6 no se podía recuperar. Y la Torre 5, en cambio, tampoco se podía recuperar. Pero la Torre 4, la 3 y la 2 y la 1 sí. Por supuesto. Claro que se podían recuperar. Pero es que no cumple cuantías mínimas. Ay, hermano, venga, discutamos a ver cómo le hacemos. Y enseguida vamos a ver, cuando sí se aplica la normatividad, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque es una papa caliente, maluca y llena de picante. Vamos a ver qué hacemos. Es mi concepto personal, y quiero decirlo muy sensatamente, no en representación de la asociación. A mi manera de ver, las torres 1, 2, 3 y 4 de Space se pudieron recuperar. No había necesidad de que implosionaran el edificio, desde ningún punto de vista. Listo. Era totalmente recuperable. Lo mismo con Ascensi, lo mismo con Continental, lo mismo con otra cantidad de edificios. Listo. Entonces, es un caso bien interesante porque una simple cuenta de
de esas que uno hace en la calculadora del celular, coja simplemente la carga por metro cuadrado exacta que había allí, multiplíquelo por 24 pisos, esas toneladas, las divide, las multiplica por el área aferente que tenía cada piso y eso lo divide entre la sección de concreto que tenía la columna que falló, creo que fue en el piso cuarto, quinto, y con esa cuenta, que es una cuenta pues de ábaco, se daba cuenta de que la columna no era capaz. O sea, no había que hacer mucha fuerza. La torre 5 no era recuperable porque cuando cayó la torre 6, como se aprecia aquí, en los primeros 3 pisos, toda la torre 6 cayó y se acomodó y fracturó toda esta pantalla, que habían 2 pantallas muy grandes. Allí se fracturó todo el apoyo de la torre 5, entonces la torre 5 no se podía rescatar. Además de que esta pantalla que hay aquí estaba totalmente fracturada en la parte inicial. Entonces aquí, reglamento, olvídese. 0. A10, olvídese. ¿Por qué? Porque era una estructura diseñada y construida dentro de la vigencia del NSR 10. Y el A10 es muy claro. Diseñadas y construidas antes de la vigencia de la actual versión del reglamento. Entonces aquí teníamos un problema un poco más difícil. La propuesta que había inicialmente era resolver esto por el A6562, pero no hubo eco, no hubo pues forma de resolverlo, de atenderlo. Se destruyeron muchas vidas con esto. No solamente vidas desde el punto de vista biológico, sino muchas vidas desde el punto de vista afectivo, cantidad de familias, cantidad de finanzas, los sueños de mucha gente se vieron pulverizados. No vamos a entrar más en detalles de todo esto. Listo. Pero este es un ejemplo claro donde la normatividad no aplica. Vamos ahora a mirar donde sí aplica la normatividad. El artículo 54 de la Ley 400 establece, artículo 54 de la Ley 400 de 1997, actualización de las edificaciones indispensables. Entonces aquí hay que remitirnos al título A, creo que es el A3, o el A3, Movimientos Sísmicos de Diseño, donde se define, en virtud del grupo de uso, cuáles son las edificaciones indispensables. Entonces vemos los hospitales, vemos las clínicas, vemos las inspecciones de policía, estaciones de bomberos, centros de telecomunicaciones, bla, 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 bla. Ya irán allá a la 3 a revisar cuáles son esas edificaciones indispensables, que por ley, según el artículo 54, había que reforzarlas y hay que reforzarlas. Y que todavía no hemos cumplido, aunque muchos de los hospitales aquí en Medellín, muchos de los colegios, muchas de las universidades lo han hecho. En este momento se adelantan reforzamientos del Colegio Calasanz, se adelantan reforzamientos en el Colegio Jesús María, se adelantan reforzamientos en la Universidad Cooperativa, solo por citar algunos de ellos. ¿Qué dice? A las construcciones existentes, cuyo uso clasifique como edificaciones indispensables y de atención a la comunidad, localizadas en zona de amenaza sísmica alta e intermedia, o sea, aquí en Medellín obliga, se les debe evaluar su vulnerabilidad sísmica. Fíjese que no dice su reforzamiento, no dice su patología. Puede que estuvieran impecablemente bien. Y son estructuras que tenían 80 y 100 años. ¿Me hago entender? Hay estructuras como el Colegio Calasanz masculino, allí en el barrio Calasanz, donde encontramos los planos estructurales de hace 85 años. Ni una fisura. Ni una fisura. Y no cumplió el reglamento. Entonces hay que tumbarlo como Space, que no cumple el reglamento, entonces vamos abajo con él. Pasa, por Dios. Aquí el reglamento y la ley en el artículo 54 es muy claro. Evalúe la vulnerabilidad sísmica de acuerdo con los procedimientos que habría que incluir en el título A, en este caso el A10. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué nos está diciendo el artículo 54? Vaya, coja el edificio así como está, evalúe qué acero tiene, si es que tiene, qué mampostería tiene, si es que tiene, qué concretos tiene y empuje ese edificio. ¿Cómo? Con el sismo que le dice el reglamento. Y mire a ver qué pasa. Cuánto se deforma y cuánto debe resistir. Listo. Mire lo que dice, que es muy delicado lo que hay aquí a continuación.
el título A de la reglamentación en un lapso no mayor de 3 años, contados a partir de la vigencia de la presente ley. Esta ley es del 97, agosto 19 del 97. Ya estamos en el 2020 y apenas estamos implementando eso. No voy a hacer comentarios. ¿Listo? Estas edificaciones deben ser intervenidas. Ojo con esto. Va a doler. Va a doler. Respire profundo. Respire profundo. Mira lo que dice el artículo 54. Estas edificaciones deben ser intervenidas o reforzadas para llevarlas a un nivel de seguridad. Ya voy. Admitir, ya. Están tocando la puerta. Yo soy el portero. Ojo lo que dice. Ojo lo que dice. Deben ser intervenidas o reforzadas. ¿Hay reverberación? ¿Aló? ¿Aló? ¿Ya? Por favor, apaguen los micrófonos. Ok. Miren lo que dice. Esto es delicadísimo. Para llevarlas a un nivel de seguridad sísmica equivalente. En ninguna parte dice igual o idéntico. Y ya van a ver el por qué les hago esta salvedad. Ya van a ver el por qué. Dice seguridad sísmica equivalente al de una edificación nueva diseñada y construida de acuerdo con los requisitos de la presente ley y sus reglamentos, a un lapso no mayor de 6 años, contados a partir de la vigencia, bla, 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 bla. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Ojo, que es un nivel de seguridad sísmica equivalente. Es decir, que esté en condiciones de soportar los esfuerzos y las deformaciones dentro del marco de la ley. ¿Qué ocurre? Que para eso usted calcula los índices de sobreesfuerzo. Si usted calcula el índice de sobreesfuerzo y calcula el índice de flexibilidad de un elemento, cumplió, aprobó, no le haga nada. Es que el reglamento dice que tiene que tener la cuantía mínima del 1% en columnas. ¿Y a mí qué me importa si ese edificio ya existe? Lo que me dice la ley es que yo tengo que llegar a un nivel equivalente al de una edificación nueva. ¿Qué es equivalente? Que me cumpla deformaciones y me cumpla esfuerzos. Punto. Es que no tiene la cuantía mínima en las columnas. ¿A mí qué me importa? ¿A usted quién le dijo que tenía que cumplir las cuantías mínimas? Para eso está la 10. Y usted está empujando su estructura con el 100% del sismo. Es decir, aquí no puede aplicar un espectro de aceleración reducida. No puede. ¿Por qué? Porque es una edificación indispensable o de atención a la comunidad. Es que no tiene la cuantía mínima en las vigas. ¿Y a mí qué me importa? Para eso está la 10. ¿Cumplió con las deformaciones? ¿Cumplió con el esfuerzo? ¿Ya? Es que es hierro liso. Usted la debió de haber modelado en su modelo matemático con acero de 2.810 kilogramos por centímetro cuadrado, no de 4.220. Claro, para eso en el modelo matemático, pues. Entonces. Y aquí surge un problema que se ha vuelto un complique absoluto para los que nos deleitamos y tenemos orgasmos profesionales en el ejercicio de la patología. No existe, al menos dentro de mi amplia ignorancia, no existe, insisto, dentro de mi amplia ignorancia, una metodología en ninguna parte del mundo para decir cómo refuerzo un nudo. Ya. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo carajo reforzamos un nudo? Ah, muy fácil. Le ponemos unas platinas de acero por todas partes y lo reforzamos. ¿Qué ocurre? Que la rigidez de ese nudo se le va a multiplicar casi por 10.000. Entonces eso va a fallar por todas partes menos por el nudo. ¿Me hago entender? Es un problema. Entonces va a terminar forrando todo el edificio en acero. Entonces, ¿cuánto va a costar? Por Dios. ¿Ah? Como decían en Houston, we got a problem here. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo reforzamos un nudo? No hay forma. En ninguna parte del estado del arte a nivel mundial, insisto, dentro de mi ignorancia,
hay una metodología para reforzar un nudo. ¿Cómo garantizamos entonces eso? No hay forma. ¿Cómo garantizamos la cuantía mínima de acero de una columna o de una viga? ¿Le ponemos el acero? ¿Cómo calculamos el diagrama de interacción de una columna que tiene acero liso, acero corrugado o platinas? ¿Hay forma de hacerlo? Claro que hay forma, por supuesto. Pero eso no es lo que le está pidiendo la ley. Eso no es lo que a usted se le está solicitando. A usted se le está solicitando una cosa totalmente diferente, una cosa muy distinta. Y es que lleve la estructura en virtud de la 10, allí está claramente, a una seguridad sísmica equivalente. No le están diciendo idéntica, equivalente. ¿Qué es eso? Que resista esfuerzos y resista deformaciones. Hasta aquí la sesión número 1 de las generalidades que quería compartirles. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta, hay alguna observación sobre este tema. Les pido que me perdonen si de pronto en la exposición me apasiono, me gusta, pero yo me enamoré de esto y así lo vivo, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Felipe, te devuelvo el control. Listo, ingeniero. Ok. Dentro del chat no veo preguntas, no sé si alguien tenga... Yo tengo, por ejemplo, una. ¿Qué opinión tiene usted, ingeniero, con respecto a las viviendas, sobre todo viviendas, que es lo que más se ve, a veces pues de 1 hasta 2 pisos, que son hechas en tapia y que muchas veces son patrimonio de ciudades por su arquitectura, por los estudios que tuvieron y por su importancia, digamos, que tienen en cada ciudad. Entonces, y quieren rehabilitarla de alguna manera o hacerlas seguras para ciertos usos. No sé si de pronto ha tenido la oportunidad de participar en un proyecto de ese estilo. Sí, señor. Me En gustaría varios. saber cuál es su opinión o cómo atacaría uno bajo su perspectiva, su experiencia, ese tipo de gallos. Porque eso sí esos son Bueno, puros hay dos 100 elementos. pies. Lo primero es que la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica emitió un documento, lo lanzamos el año pasado, que es el documento AIS 400 algo, no se me escapa, lo estaba buscando aquí, pensé que lo tenía aquí a la mano, pero no lo tengo aquí a la mano, lamentablemente, entonces no, pensé, estaba seguro de que lo tenía aquí, pero bueno, por ahí debe estar, en alguna parte que no sé dónde está. En fin, en ese documento se establecen todos los lineamientos para proceder con el reforzamiento y la intervención de este tipo de estructuras. Al ser un documento emitido por EAIS y al ser sometido por la revisión de la Comisión Asesora Permanente, forma parte integral de la Ley 400 de 1997. Quiere decir, es ley. Listo. Segundo, lo que se plantea en este documento del Comité AIS 400, yo no lo compartí del todo, no estuve de acuerdo, porque se proponen unas cantidades de procedimientos que ante una estructura que sea monumento histórico o patrimonio histórico, prácticamente hay que destruirla para poderla reforzar. Entonces, ahí es donde entraría en juego los referentes como la normatividad española y el buen criterio y el conocimiento y la habilidad profesional que tenga el patólogo. Frente a eso, hay dos casos muy interesantes en Medellín. El primero es el del Hospital Infantil, el Hospital San Vicente de Paúl, donde el patólogo fue el amigo Álvaro Santiago Pérez Arango, Álvaro Pérez, mi querido y apreciado amigo Álvaro. Y el otro caso fue el del Paraninfo de la Universidad de Antioquia,
donde yo tuve el honor, el gusto, el orgullo de ser el patólogo, y eran estructuras donde no se podían tocar, no se podían generar mayores daños para el reforzamiento. Entonces es un poco más complejo. Y en el caso del Paraninfo nosotros echamos mano de la normatividad española y fue todo un éxito. Con unos agravantes, unas condiciones muy atenuantes en el Paraninfo, y es que los que conocen el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, el auditorio del segundo piso, por ejemplo, en las paredes y el techo están pintados con laminillas de oro de 24 quilates. Entonces es complicado meterle la mano a eso. No sé si eso responde, Felipe, tu pregunta, tu inquietud. Sí, Inge, sí. Muchas gracias. Ahí estaban diciendo por el chat que es el AI610 en el 17, EP17. Hay otra pregunta del ingeniero Cristian Aristizábal. Le gustaría saber cuál es su opinión con respecto al uso de fibras de carbono para intervenir elementos tanto a flexión y corte y compresión. Imagino que Auxilio. compresión. Auxilio. Auxilio. Bueno, frente a eso hay varias apreciaciones. Lo primero es que la Comisión Asesora Permanente, en uno de sus comunicados el año próximo anterior, emitió un comunicado donde no reconoce como un sistema de reforzamiento ese tipo de fibras. ¿Listo? O sea, te sirven para patología, más no para vulnerabilidad sísmica. Segundo, yo no soy muy amigo de ese tipo de soluciones por una razón muy sencilla. Alguna vez discutiendo con Jorge, el de SICA, y no estoy haciéndole propaganda a nadie, alguna vez discutiendo con Jorge, el gerente técnico de SICA, y con César López, hay una serie de cosas que todavía no sabemos qué van a pasar. Una de ellas es qué es lo que ocurre con el diagrama de momento curvatura, en el caso de una viga, cuando la reforzamos con fibras de carbono. Entonces son lagunas muy grandes porque en función del diagrama momento curvatura vamos a poder determinar la capacidad de demanda de ductilidad por fuerza sísmica. Entonces vamos a tener un problema complejo allí por resolver. Si no sabemos qué está pasando con el diagrama momento curvatura, qué pasa con la capacidad que tiene el elemento de asumir esa demanda de ductilidad. No sabemos y no hubo forma pues de establecerlo. Que estén en investigación es muy probable. No lo sé. Entonces, en ese orden de ideas, yo prefiero buscar las cosas que sean compatibles con el estado de formaciones y del material que se está utilizando. No sé si eso responde a la pregunta que Cristian nos hace. Sí. El ingeniero Jesús Humberto Arango, yo creo que él quiere hacer una pregunta con respecto a los nudos. Yo creo, me gustaría que él abriera el micrófono para que nos la hiciera. Estoy ahí. Perfecto, ingeniero, lo escuchamos. ¿Cómo está? ¿Cómo les Chucho, va? qué gusto. ¿Cómo está, Jairito? Muy bien. Hermano, me Bueno, preocupa que usted me vaya a dar una pregunta, hermano. Yo no soy digno de resolverle preguntas a usted, weón. Yo también me asusté. No, no, Chucho, por Dios, yo no soy digno, hermano. Andrés Felipe, no, fíjate que yo puse una observación, no una pregunta. Ah, Quiero ok. hacer una observación, que es Ok. que Jairo Hernando dijo que no sabía o no conocía cómo reparar nudos. Entonces le cuento que hace, no sé, por ahí 25 años serían, no recuerdo bien la fecha que le pusieron la bomba al edificio del Colombo Americano de El Palo. Sí. El Palo más allácito de la playa. Y a ese le cambiamos todos los nudos. Wow. Entonces, eso cuando los abrimos, porque todos los nudos aparecían agrietados, fallados por cortante. Porque la bomba puso a trabajar el edificio al revés, ¿cierto? La carga fue de abajo para arriba, en el sentido vertical. Entonces, ese esfuerzo no estaba preparada la estructura para eso y le generó falla por cortante en los nudos. Y quisimos atacar todo el edificio. Oiga, y le tumbamos todos los nudos. ¿Cómo se arregla el nudo? Tumbándolo.
cogimos y lo demolimos el nudo y nos encontramos que no estaban los detalles sismorresistentes en esos nudos. Entonces yo tuve que hablar con la embajada, porque eso es un edificio de la embajada americana. Había que decir si autorizaban actualizar ese edificio con la norma sismorresistente de Colombia, para que le pusiéramos los estribos que no tenía en el nudo. Pero la embajada dijo que listo, que claro, que los pusiéramos. Y entonces todo ese edificio le cambiamos los nudos completamente. Resulta que recientemente arreglamos por ahí un parqueadero, hace poco lo terminamos de arreglar y le cambiamos varios nudos, ¿no? Y el edificio Ascense no se ha reforzado pues por problemas legales entre abogados y vainas jurídicos, pero el diseño de la reparación es tumbar todos los nudos y volverlos a hacer. Eso suena como muy difícil, oiga Jairo, y no es tan difícil. El problema se vuelve de estructuras metálicas, o sea, un sistema de soporte metálico muy bien estudiado para que el edificio no se vaya a colapsar durante la reparación. Claro, porque queda todo articulado. Exacto, y no correr tanto, no, vamos haciendo de anudito, ¿cierto? Un nudito por aquí, otro nudito por allá, y los vamos arreglando. Hoy existen los pegamentos esos todos, y sí, ese claro. Edificio se arregló, el de Colombo Americano hace 25 años, y ahí está funcionando. Ahí le dejo pues en estas cosas hay que darle cabida a la creatividad y a la imaginación, ¿no? Totalmente. Más que yo, no, hombre, ni más faltaba. Muchas gracias, Chucho, pero te reitero lo que decía ahora, dentro de mi ignorancia, ¿sí? Mis respetos, estamos de acuerdo. Extraordinario acote, Chucho, muchas gracias, hermano. ¿Hay alguna otra, señor? Gilberto Lier. Señor. Sí, ¿me copias? Sí, señor, claramente. Bueno, campeón, como dos temitas ahí, y pues me complace haber escuchado también al doctor Jesús Humberto. Mira, la primera como un asunto ahí dentro de tertulia, y la otra, Chucho lo llamó a lo de observación, yo llamo esto como acotación. El tema de que en efecto cuando se hacen estas rehabilitaciones o análisis de estructuras para que resistan un sismo equivalente, toda tu exposición, digamos que la comparto, estoy de acuerdo, sin embargo hay algo que sigue en el tintero ahí como acotación, diría yo. Sí, señor. En efecto, lo equivalente está en que sus esfuerzos sean adecuados para soportarlos y sus deformaciones. Pero, y que esas otras, llamémoslos menudencias de diseño, que serían de detallado, cuantías mínimas, tipo de refuerzo, de traslapos, ubicación de traslapos, separación de estribos, aunque no están ahí implícitos, pareciera que sí están cuando tú haces esa comparación de esfuerzos habiendo utilizado un factor de modificación de respuesta. Entonces ahí queda casi que implícito, casi, yo no estaría tan seguro, casi que queda implícito que si tú estás haciendo estos índices de vulnerabilidad de esfuerzos, de demanda capacidad, utilizando un factor de reducción de respuesta, ahí lo que estás implícitamente asumiendo es que existe un detallado y de controles de parámetros como cuantías mínimas, como tipo de refuerzo, longitudes de traslapos, ubicación de traslapos, separación de estribos. Entonces ahí queda esa inquietud. Como ya te decía, estoy de acuerdo. No me están diciendo que yo no sé aquí la cuantía mínima dónde está, por decir el asunto de la cuantía mínima solamente. Pero este es un R, o sea, un factor de modificación de respuesta. Entonces esas otras cosas quedan ahí como implícitas. Y sería bueno pensar en eso, a ver si sigue vigente lo que tú expusiste, en la cual comparto gran parte del tema. Y lo segundo es que hay también un parangón bien interesante, que tú, dentro de todo lo que hablaste, es lo que ocurre cuando se quieren hacer, llámela como quiera, restauraciones, rehabilitaciones, patología, lo que tú quieras,
en edificaciones que están adosadas, pegadas, que forman es un conjunto. Es decir, no es una edificación completamente aislada. Entonces allí también se presentan unas situaciones bien interesantes porque he visto una cantidad de soluciones, como ya las que hablabas, de esos que le meten un pórtico adentro, lo que tú quieras, unos análisis extravagantes, hermosos, bellos, unas memorias, las que tú quieras, sobre cómo quedaría bien una edificación que cuando ya uno va a ver, es una edificación que hace parte de un conjunto de edificaciones pegadas. Totalmente. Entonces, el análisis que hicieron fue de esa edificación individual. Y Totalmente. toda la solución fue solucionando a la individual y en todos los modelos presentados, hermosos y bellos, en ninguna parte aparece que está conectada con otro conjunto, ¿no? Totalmente. Bueno, ese es otro punto también interesante que de pronto ahí en tu exposición, cómo consideran esto, qué aspectos habrían ahí, o qué, ¿no? Y gracias pues por todo, felicitaciones, la exposición, excelente, me gustó mucho. Muchas gracias, Gilberto. Respecto al primer comentario que hiciste, un ejercicio que es muy interesante desde el punto de la dinámica estructural, es que cuando yo asumo un R para hacer una modelación matemática, una modelación numérica, y llego a unos resultados finalmente, vale la pena devolverme dentro del análisis, y es algo que es muy interesante porque uno empieza a coger cierto feeling, cierta sensibilidad con la estructura, es devolverse a ver con qué R realmente quedó la estructura. La fuerza sísmica ya no cambió, ya le metiste la del reglamento. Pero ¿qué pasa con qué R quedó la estructura? Normalmente quedamos sin saber con qué R real quedó trabajando la estructura. Entonces hay que devolvernos para poder hacer ese cálculo. No sé si eso, pues, no, compartir. De acuerdo, pero entonces habría que hacer eso. Sí, claro, pero no está en el reglamento, pero uno lo debe hacer para poder precisamente tener ese feeling, esa conexión con la estructura y saber realmente cómo está comportándose. Sí, no, de acuerdo, y está muy bien. Y por eso te digo que comparto nuevamente lo que dices, pero al fin y al cabo, el detallado es muy importante si hay un R. Desde que ya haya un R mayor a 1, ya estás considerando. Requiere detallado, o sea, unas condiciones mínimas de colocación de estribos, de diámetros de estribos, de separación de estribos. De alguna manera, pero mira. Etcétera, de cuantías mínimas, de control de cuantías máximas, todo, pues para que en efecto del rango elástico se pueda plastificar adecuadamente la estructura total. Así esté resistiendo los esfuerzos adecuadamente, ¿no? Totalmente. Pero mira, Gilberto, que el reglamento en el A10, cuando estás evaluando la resistencia existente, la resistencia disponible, vos calificás ese nivel de detallado. Cuando tenés acceso de pronto a unos planos o cuando hiciste una serie de profometrías o cuando hiciste una serie de carteles, vos tenés forma de poder establecer el estado de esa estructura. Ahora bien, un ejercicio que es muy interesante y que, como bien citaba Chucho ahora, en el caso de Asensi, de Continental, de todos estos edificios que ya conocemos, es utilizar un R de 1. Sí, claro, de acuerdo. Y ya con eso, vamos. Verifica cuál. Entonces, ya con eso, pues en efecto, queda contrarratificado pues, el hecho que dices, que el equivalente con que mi control de deformación y de esfuerzo esté controlado, me importa un pepino lo demás. Pero la salvedad hay que hacerla, o por lo menos hay que hacer sí, señor. ahí una acotación acerca de que si existe ya un R, el detallado sí juega un factor importante. Totalmente, si sí, señor. R, bueno, que relieve eso, pues porque la clave del diseño sismorresistente a lo que andamos hoy día es que no queremos diseñar estructuras elásticas, o sea, con R1. Totalmente, totalmente, se vuelven antieconómicas. Ahí nos vamos embelezando más, que ya vamos en diseños inelásticos, desempeño, bueno, ya es otra cosa. Totalmente, muchas gracias, hombre Gilberto, muy querido. Aquello asunto de las estructuras que están pegadas y que son, para mí, en mi caso, el 70% de todos los análisis de patología, intervenciones y tradiciones se encuentra uno con edificaciones que están, y entonces uno le dice, hermano, usted lo primero que tiene que arrancar es separándose.
Totalmente. Hay bastante tela para cortar, interesante ese tema. No sé tú qué opinas, qué te has encontrado al respecto. Uf, hermano, eso es lo que los norteamericanos llaman, con todo respeto, a pain in the ass. O sea, hay unos dolores de cabeza con eso, hermano, tremendos. Y es un error muy común en muchos estudios de patología que uno ve, como bien decías, unos tratados de patología, diseñan la casita solita. Y venga, un momentico, la casa no está sola, la casa está pegada a una cantidad de gente. Entonces trabaje por el principio de sobreposición. Póngale la reacción que le genera esa unión o la restricción que le genera. Y eso le va a arrojar un resultado mucho más seguro. De hecho, alguna vez, y me permito citar con todo el respeto al amigo Chucho, alguna vez estuvimos discutiendo sobre eso en una patología por ahí en Envigado, sobre eso. Y lo que Chucho muy acertadamente con el amigo Joseph hicieron fue colocar las restricciones para poder garantizar que el reflejo de las deformaciones y de los esfuerzos que estaban dando obedecían precisamente a esa continuidad con la edificación vecina. Totalmente. Ok, perfecto, Jairo. Muchas gracias. A vos, Gilberto. Felipe, ¿hay alguna otra inquietud o qué? ¿O servimos ya la Pues, comida? ¿O qué? ingeniero, hay una adicional del ingeniero Oscar Carmona, Sí, señor. y cerramos ahí. Sí, señor. Si se va a hacer una ampliación, por ejemplo, de una casa de mampostería, agregando un piso, ¿es necesario actualizar al reglamento o sería suficiente garantizar que se cumplen esfuerzos y deformaciones? No, claro que hay que actualizar el reglamento, lo establece el inciso A10. ¿Por qué? Porque tenés una ampliación en altura. ¿Listo? Claro que Ahí sí. quedó respondida la pregunta. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy buena A la ustedes, charla. un gusto, un Quedamos honor. entonces para la próxima sesión. Y pues si tienen más inquietudes, podemos en esa tertulia charlar. A todos agradecerles. Por favor, en el chat se puso un link para que registren su Asistencia. participación, su asistencia, y pues los esperamos en la próxima. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias, André Felipe, a la asociación. Espero que excusen mis errores y quizás mis ligerezas. Estoy para servirles y la idea es que entre todos crezcamos cognitivamente en el tema de las estructuras y de la patología. Muchas gracias. Perfecto. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Se acabó.